Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera sección del Evangelio de Mateo, Jesús predica sobre todo a las muchedumbres de Galilea. Después del discurso de la montaña y de algunos milagros que confirmaban la validez de sus enseñanzas, el segundo sermón del Maestro es el discurso misionero, con el cual instruyó a los apóstoles para su labor evangelizadora. Y a continuación, el evangelista presenta dos reacciones distintas ante la enseñanza de Jesús. Por un lado, la incredulidad de algunos y, por otra parte, la aceptación de personas como San Juan Bautista y otros sencillos de corazón. En el capítulo 11 vemos entonces que hay una acción de gracias de Jesús, que los exegetas llaman una joya del Evangelio, una oración muy hermosa que Jesús dirige al Padre precisamente para agradecerle la acogida de su mensaje por parte de las personas más humildes. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Aprendamos de Jesús, que nos preside desde el sagrario, a hablar con el Padre. Y hablar de esta manera, dando gracias, es como la principal manera de hacer oración de Jesús. Dirigirnos a Él con la confianza de un hijo pequeño, valorando todo lo que nos regala. En ese ambiente de exultación, porque los sencillos acogían la revelación divina, Jesús añade que todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Se intuye que tú, Señor, estás a punto de manifestar algo secreto para que conozcamos un poco más la intimidad divina. Y nosotros en nuestra oración podemos preguntarnos, ¿qué es lo que quiere revelar el Hijo en este pasaje? Bueno, pues a continuación Jesús enseña un secreto, el camino para entrar en la intimidad divina y permanecer en diálogo con la Santísima Trinidad. Venid a mí. Vayamos a Jesús, que es nuestro hermano mayor, y busquemos en Él, que está aquí en el sagrario, lo estamos acompañando en nuestra oración, pero que también lo tenemos cerca, en la parroquia vecina. Venid a mí, vayamos a Él, que es nuestro hermano mayor, y busquemos en Él la alegría, el descanso, la paz y el consuelo que pueden hacer falta cuando las circunstancias externas se hacen más pesadas o cuando sentimos el peso de nuestras debilidades. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bueno, pues estamos haciendo nuestra oración y es un buen momento para venir a Cristo, para decirle, Señor, mis cansancios son estos. Y a algunos se le ha hecho larga la pandemia, a otros se le nota quizá demasiado el peso de las propias miserias, de los propios pecados, se siente con menos capacidad de lucha, o la vida en familia se ha vuelto un poco más crispada porque pues unos se vuelven más cansones, otros se vuelven más susceptibles. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bueno, pues bonito ver que Jesús se hace cargo del cansancio de sus discípulos, que están también agotados por el ajetreo de la misión apostólica, golpeados por las confrontaciones del Señor con sus opositores. Y también es bueno pensar que es normal en la vida de cualquier persona que lleguen esos momentos de cansancio y de desánimo, y que también forma parte
de la ascética cristiana contar con la necesidad del descanso y del deporte y del hobby, de desestresarse un poco, de distensionarse, pero saber que lo importante es ese recurso a Dios, a la vida sobrenatural, a las normas de piedad. Venid a mí y yo os aliviaré. El verdadero alivio lo encontraremos en la medida en que vayamos a Él. San Pablo VI decía que Jesús está en una actitud de invitación. Era una homilía del Corpus Christi. O sea, como que Jesús desde el sagrario nos conoce, se compadece. Está en una actitud de ofrecimiento, de promesa, de amistad, de bondad, de remedio a nuestros males, de confortador y todavía más, de alimento, de pan, de fuente de energía y de vida. Bueno, pues una primera etapa para detenernos en nuestra oración, hacer examen de conciencia y mirar qué lugar ocupa en nuestro día las normas de piedad, las prácticas de diálogo con el Señor, si son lo más importante de la jornada o si las dejamos para la última hora, cuando el cansancio ya no nos permite concentrarnos y aprovecharlas como Dios quiere. Jesús continúa su predicación entonces con ese consejo que revela el secreto para encontrar alivio a los cansancios, a los agobios de este valle de lágrimas. Aprended de mí. Venid a mí, aprended de mí. Es natural en el ser humano el deseo de imitar a otras personas, a las que toma como ejemplos de conducta. Un pariente, un profesor, un líder, o también quizá un ídolo deportivo o un ídolo musical. Es lo que algún autor llama el deseo mimético, ¿no? Como de parecerse, que en algunas ocasiones pues obviamente origina decepciones o inclusive puede llevar a consecuencias negativas, ¿no? Si se siguen a modelos que no son los mejores. Pues Jesús lo resuelve por superación cuando el modelo es Él, que es el camino, la verdad y la vida. San José María ayudaba a meterse en el Evangelio, a ese aprender de Él, a ese ir a Jesús, diciéndonos que hemos de aprender de Jesús, que es nuestro único modelo. Y nos aconsejaba, si quieres ir adelante, previniendo tropiezos y extravíos, no tienes más que andar por donde Él anduvo. Apoyar tus plantas sobre la impronta de sus pisadas. Adentrarte en su corazón humilde y paciente. Beber del manantial de sus mandatos y afectos. En una palabra, has de identificarte con Jesucristo. Has de procurar convertirte de verdad en otro Cristo entre tus hermanos los hombres. A eso hemos venido. Esa es la misión del cristiano. Esa es la vocación que recibimos al bautizarnos. Esta mañana escuchamos una charla con una persona que nos escribía de Roma y decía esto fundamentalmente, que la vida del cristiano no es tanto hacer cosas, cumplir reglamentos, sino identificarse con Jesucristo, buscar la unión con Él, ser otro Cristo, ser el mismo Cristo, y para eso el camino es el Evangelio, la oración. Jesucristo nos lo dice, venid a mí, aprended de mí. Bueno, pues esa invitación se concreta en una imitación de dos virtudes específicamente de Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso para vuestras almas. Bueno, esa es como la clave de la imitación de Cristo, que podría ponerse como ejemplo de muchas características, es en este pasaje del Evangelio y en esta semana que el Señor quiere que consideremos dos muy específicas, la humildad y la mansedumbre, o serenidad también llamada. Humildad en primer lugar. Recordemos que para realizar el abajamiento divino de hacerse hombre, esa manifestación tan grande de humildad, ¿no? Dios que se hace hombre, ¿qué hizo el Señor? Se fijó en la que iba a ser su madre. ¿Y qué fue lo que, entre comillas, podemos decir, le conquistó al Señor
de María? Pues María es la obra maestra de la creación, pues toda belleza, no sé, toda piedad, toda docilidad, toda obediencia, toda dedicación. Bueno, pobre, tantas virtudes que uno podría decir, pues ella en el canto del Magnificat dice que Dios se fijó en la humildad de su esclava. El humilde busca al humilde, ¿no? Dios en la humildad del abajamiento escoge a la humilde para que sea su madre. María se muestra, dice San José María, santamente transformada en su corazón purísimo ante la humildad de Dios. Estos días escuchaba también, bueno, estoy leyendo un libro sobre la biografía de Pedro Cassiaro y hablaban de esto, de cómo incluso por encima de la cultura humana, lo que más perfecciona a una persona es el trato con Jesús. Y el ejemplo que ponía era como el que está manipulando perfumes, pues termina oliendo bien. Igual, el que está en relación con Dios, pues termina imitándolo, se termina pegándole ese aroma de Cristo, como dice San Pablo, el buen olor de Cristo. Pues María se siente tan santamente transformada en su corazón purísimo ante la humildad de Dios. Qué bueno que nosotros entráramos por ese camino. Aprended de mí que soy humilde. Señor, que contemplando tu mirada, que viéndote en ese abajamiento de la Eucaristía, que viéndote en esa humillación del Calvario, pues yo también aprenda a ser humilde. Que meditando en tu vida y meditando en el ejemplo de mi Madre la Virgen, pues yo también tenga ese olor a humildad. Como decía el Papa Benedicto XVI, humildad no es una palabra cualquiera, una modestia cualquiera, sino una palabra cristológica. Imitar a Dios que se rebaja hasta mí, que es tan grande que se hace mi amigo. Ya no os llamo siervos, sino amigos. No hay mejor amigo que el que da la vida por sus amigos. Imitar a Dios que es tan grande que se hace mi amigo, que sufre por mí, que muere por mí. Esta es la humildad que es preciso aprender, la humildad de Dios. Estamos hablando este año de amistad, de la amistad de Dios por nosotros, de esa amistad que le llevó a hacerse hombre, de esa amistad que le llevó a sacrificarse por nosotros y que quiere a su vez servirse de nosotros como instrumentos de su apostolado. Bueno, pues para ser buenos apóstoles, aprender de la humildad de Jesús, aprender a ser amigo como Jesús, que se humilla, que se sacrifica, que se entrega por el otro, que da la vida por el amigo. Hay varios pasajes de la Sagrada Escritura que nos ayudan a entender el significado de esta invitación de la humildad, y en concreto la primera lectura de la misa de mañana, que está tomada del anuncio de Zacarías. El profeta proclama la llegada del reinado mesiánico. Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén, mira que viene tu rey, justo y triunfador. Una maravilla, ¿no? Está profetizando que el Mesías ha llegado. Sin embargo, al mismo tiempo enseña que un signo distintivo del Mesías serán la humildad y la mansedumbre de la que estamos hablando. Por ejemplo, pues ¿cómo te imaginas que va a llegar ese Mesías? Pues no sé, en un brioso corcel, no esos caballos árabes, pues dice, este rey viene pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna, un burrito feo, casi que sarnoso, como decía San José María. Esta profecía era muy difícil de comprender para los judíos, porque hablaba de un rey triunfante, pero que no tenía dinero pues para conseguir un caballo bonito. Acompañaba su victoria con la humildad del borrico. Pues los cristianos, como sabemos, vieron cumplida esa profecía con la entrada triunfal de Jesús el domingo de Ramos en Jerusalén a hombros de un borrico. Bueno, humildad. Por eso la primera lectura de la misa que enmarca este evangelio de aprender de mí que soy manso y humilde de corazón es la profecía de Zacarías que habla de ese rey montado en un manso pollino. Y por otra parte, además de la humildad, podríamos hablar tanto, ¿no? Y sacar tantas experiencias y tantos propósitos. Bueno, es meditar la humildad de Dios que se abaja, ¿no? Y pensar nosotros que tanto nos humillamos en el servicio de los demás, que tanto servimos,
¿Qué tal es nuestro espíritu de servicio, de don, de generosidad, de disposición, de bajar la cabeza, de comprender, de disculpar, de no querer imponernos, de recibir con buen agrado las correcciones fraternas, lo que nos piden? Bueno, tantas manifestaciones de humildad, es decir, aprender de Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y en esa misma línea de la humildad, el Señor invita a que lo imitemos en su mansedumbre, que también decía el Papa Benedicto, es una palabra cristológica. No es ser manso, como incluso alguna vez recuerdo que Javier Echavarría decía, no, a veces pareciera que ser manso es ser como tonto, ¿no? Ser como bobo. Y entonces era como si fuera una virtud de segunda categoría, y entonces, pues que alguien decía eso, pues Jesús fue manso. Y no, o sea, hace falta ser muy hombre, hace falta tener mucha voluntad, muy fuerte, para ser humilde y manso. Y entonces por eso el Papa dice, cristológica, o sea, es ser manso como Jesús. Implica de nuevo imitar a Cristo, configurarnos con Él, que eso ya empezó en el bautismo, pero ya toca empezar a configurarse con Él ahora, en esta vida que tenemos a esta edad. Encontrar este espíritu de ser mansos, sin violencia, de convencer con el amor y con la bondad. Hace falta mucha humildad para dominarse, ¿no? La virtud de la templanza, por ejemplo, se manifiesta, como muchos sabemos, en la comida. Pues que hay una cosa muy rica y no me la como, o como más poquito, o que me sirvo aquello que no me gusta, no voy a tomar este postre, voy a tomar aquella otra cosa. Bueno, ahí se manifiesta muy claramente. O que me siento en una silla más incómoda, también pues en que empiezo a tiempo, que soy ordenado. Pues hay una manifestación de la templanza que es interior, ¿no? Que es el dominio de las pasiones, que es yo mataría y comería al muerto, como se dice, y sin embargo cuento hasta 10, como también algunos dicen, ¿no? Hablo con Dios, le pido ayuda y domino la bestia, ¿no? Y escondo ese sapo y dejo que salga la humildad, la mansedumbre, el amor, la bondad. ¿Qué es lo que sucede también en las tentaciones, ¿no? Que quiere salir ese caballo brioso, sin coordinación, y hace falta la virtud que le domina, le frena, y dice, pues no, la razón domina la pasión. Eso es virtud, la virtud de la templanza, que en el fondo viene a ser hija de la virtud de la humildad, es decir, yo no merezco esto. El cuerpo, como también San José María cuando empieza a hablar, dice, la castidad es la humildad de la carne, la obediencia es la humildad de la voluntad, la oración es la humildad de la inteligencia. Es todo un punto en surco tan bonito donde explica cómo la humildad se va manifestando en las distintas potencias humanas, en las distintas prácticas ascéticas cristianas, ¿no? Hace falta ser muy humilde para ser manso. Hace falta ser muy hombre, haber avanzado mucho en el camino de las virtudes para ser humilde y manso. Y por eso Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nosotros le pedimos, Señor, dame esas virtudes que tanta falta nos hacen. Estos mansos de los que habla el Señor aquí en el capítulo 11 de San Mateo son los mismos de los que había hablado en el capítulo 5 en el discurso de la montaña, cuando hablaba de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Claro, se entiende por qué se les puede dar la tierra, porque para dominarla hace falta dominarse, si no la tierra lo va a dominar a él. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos mansos son los mismos pobres de espíritu de la primera bienaventuranza, y con los que Jesús se identificaba, y con los que se identificaba María, los famosos anahuin, ¿no? Los pobres. Sí, ante Jesús no valen los poderosos, los ricos. Pues precisamente los ricos no es que estén apartados del reino, pero en la medida en que están desprendidos de esos bienes. A Dios no se le conquista con apariencias humanas, con posesiones, no, a Dios se le conquista con un corazón igualito al suyo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia en este tiempo tan especial para imitarlo en esa mansedumbre, en esa serenidad, que es quizá una manera de entender mejor esta virtud, así se le llama más recientemente, ser serenos. Que
Me ha llamado la atención, San José María definía la serenidad como el fruto de las 4 virtudes cardinales, un poco lo que he venido diciendo. O sea, no es simplemente una virtud más. Para ser sereno hace falta ser fuerte, ser templado, ser prudente, ser justo. Entonces la serenidad sale como un fruto de todo aquello. Entonces, por eso se dice tanto que el santo tiene que ser antes que todo hombre. Para ser muy sobrenatural hace falta luchar mucho todos los días hasta que nos muramos para adquirir estas virtudes. Señor, danos esa mansedumbre, esa serenidad, para que nosotros llenemos de sosiego y de calma el ambiente en el que nos movemos. Serenos, decía San José María, porque siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio, menos la muerte, y para los hijos de Dios la muerte es vida. En la medida en que vivamos estas 2 virtudes, nos identificaremos contigo, Señor, y seremos también nosotros descanso para los demás, como tú lo eres para nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El cardenal Bergoglio, cuando era obispo de Buenos Aires, tenía en alta consideración estas 2 virtudes, pues las sigue teniendo siendo papa. Y alguna vez le preguntaron unos periodistas en un perfil que le hicieron una entrevista, ¿cuál es para usted la más grande de las virtudes? Y él respondió, bueno, la virtud del amor, ¿no? Obviamente, de darle el lugar al otro. Y eso desde la mansedumbre. O sea, para vivir esa caridad, que es obviamente la virtud más importante de todas, Dios es amor, hace falta ser manso, ser sereno. La mansedumbre me seduce tanto, decía. Le pido siempre a Dios que me dé un corazón manso. Bueno, pidámoselo nosotros. Y entonces el periodista contrapreguntaba, ¿y el peor de los pecados? Y entonces pues respondió con mucha lógica. Si considero el amor como la mayor virtud, tendría que decir lógicamente que el peor de los pecados es el odio. Pero el que más me repugna es la soberbia, el creérsela. Cuando yo me encontré en situaciones en que me la creí, cuando él también dice, me sentí Tarzán, tuve una gran vergüenza interior y pedí perdón a Dios, pues nadie está libre de caer en esas cosas. Por esa humildad también es importante saberlo, y hay que decirlo aquí, porque no es ir humildico, bajar la cabeza, meterla entre los hombros, esa caricatura de la humildad, ¿no? Que en realidad a veces es mucha soberbia. Es compatible ser muy humilde con la conciencia de ser instrumentos de Dios para una gran misión, llamados por Él para iluminar el mundo con la luz del Evangelio, desde las cimas del trabajo humano, del prestigio profesional. Decía San José María en una carta de 1930 para sus hijos, decía, el Señor nos quiere humildes. Esa humildad no significa que no lleguéis a donde debéis llegar en el terreno profesional, ¿no? Es decir, no, por humildad no voy a sacar 5, por humildad saco 5 y 25 si es del caso, ¿no? Por humildad llego lo más lejos que pueda, en el trabajo ordinario y desde luego en la vida espiritual. Es preciso llegar, pero sin buscaros a vosotros mismos, con rectitud de intención. No vivimos para la tierra ni para nuestra honra, sino para la honra de Dios, para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Solo esto nos mueve. Pero por eso le gustaba tanto aquella anécdota de un hijo suyo supernumerario que era torero, en esas épocas en que todavía podía ser torero, hoy día ya eso es un pecado social. Y entonces, pues santificaba su trabajo de ser torero. Y le gustaba mucho a San José María cuando le contó que una vez pues hizo la gran faena y salió por la puerta grande, ¿no? Salió en hombros, cortó todas las orejas posibles y entonces toda aquella plaza coreaba su nombre y entonces él, mientras levantaba sus brazos a la tribuna con las orejas en las manos, le decía, Señor, para ti toda la gloria, ¿no? Entonces todos aquellos coreando su nombre estaban en realidad alabando a Dios. Para Dios toda la gloria. Pero no me voy a dejar cornear del toro para ser humilde. No, hay que ser el mejor que se pueda en el trabajo profesional que uno tiene, en la vida espiritual, para Dios, para la honra de Dios, para el servicio de Dios. Solo esto nos mueve.
Sin embargo, bueno, se nos acabó el tiempo. Ya no da para seguir ahondando en otro campito, simplemente lo menciono con lo que termina, que es: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que luego dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Es curioso, es como una paradoja, ¿no? El Señor quiere que descansemos y para descansarnos nos cuelga un yugo, ¿no? Nos cuelga un fardo pesado, ¿no? ¿Cómo se entendería eso? Pues tengo una cita de don Javier Echavarría muy bonita, donde dice: Jesús nos propone un intercambio, darle lo que nos pesa y tomar nosotros su carga. Salimos ganando. Nos mueve a abandonar en Él nuestra soberbia, que tantas fatigas nos procura. Lo que más cansa es la soberbia. Y a revestirnos su humildad, que permite considerar las cuestiones en su verdadera dimensión, sin exagerar las dificultades. A mudar nuestra ira, nuestra arrogancia, por su mansedumbre. Siempre es un cambio a favor nuestro. Cargamos sobre Él la opresión que merecen nuestros vicios y pecados y conseguimos las virtudes y la paz que Él nos trae. Nos llama a canjear el desordenado amor propio por ese amor de Dios que se nos entrega a todos. Hay una persona que aprendió esta lección de Jesús en modo excelso, ya la hemos mencionado al comienzo, la Virgen Santa, que pudo decir que en su caso el Señor había mirado la humildad de su esclava. A ella le pedimos que nos ayude a imitarla para llegar por ese camino a la identificación con su Hijo, que hoy nos invita de nuevo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así encontraréis el descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.